Tenía 68 años cuando descubrí que mi propia sangre me consideraba basura. Fue un martes por la mañana cuando mi mundo comenzó a agrietarse de forma irreversible. Estaba en la cocina sazonando un pollo para el almuerzo. El olor a ajo, orégano y limón llenaba el aire de mi pequeño departamento en la Ciudad de México. Mi hijo Mateo llegó de improviso. Él tiene 43 años, es gerente en una tienda de materiales de construcción y siempre lo consideré un hombre responsable. Pero entró con esa cara que conozco desde que era un chiquillo, la cara de quien viene a pedir algo y ya sabe que va a ser difícil. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la vieja mesa de fórmica, esa misma mesa donde su difunto padre y yo tantas veces nos quitamos el bocado de la boca para dárselo a él. Se paró frente a mí esquivando mi mirada y dejó caer la sentencia con una frialdad que me paralizó el corazón. Mamá, Leticia pensó que era mejor que no fueras el domingo a la carne asada. Me quedé helada. El pollo en el plato frente a mí, el ajo picado, el olor a limón en el aire, todo quedó repentinamente suspendido. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo hubiera dado una pausa brusca, y yo me hubiera quedado atrapada en ese segundo, sin lograr procesar la bofetada invisible que acababa de recibir. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Miro mis manos cansadas. El jugo ácido del limón resbala por mis nudillos hinchados por la artritis, goteando lentamente sobre la mesa. Las arrugas del tiempo tiemblan. No siento dolor en el pecho, siento un vacío negro y profundo en el alma. La garganta se me cerró. ¿Cómo que no vaya? Es la comida familiar. Soy tu madre, Mateo, logré articular, sintiendo que el piso desaparecía bajo mis viejos zapatos. Él dio un paso atrás, incapaz de sostener el peso de mis ojos. No lo compliques, mamá. Va a ser algo pequeño, solo la familia de Leticia. Nos vemos el próximo mes, murmuró rápido. Y sin decir más, se dio la vuelta y salió huyendo por la puerta como un cobarde, dejándome sola con la palabra en la boca. Oí la puerta cerrarse. Oí sus pasos bajando la escalera y me quedé allí parada sosteniendo una cuchara de madera manchada de especias. Desde que enviudé hace 7 años, esas comidas dominicales eran lo único que me mantenía viva. Eran mi ancla para no ahogarme en el silencio aplastante de este departamento de 3 recámaras. Cada rincón de esta casa tiene un recuerdo de cuando fuimos una familia unida. El lunes anterior, yo había ido al mercado contando cada peso de mi miserable pensión para comprar los ingredientes del flan de leche condensada, la receta secreta de mi madre que tanto le gustaba a mis nietos. Y ahora me estaban quitando de la mesa como si fuera una intrusa, una extraña que ensucia el paisaje. En ese instante las palabras de mi nuera resonaron en mi cabeza. Descanse, suegrita, me había dicho Leticia hace unas semanas con una sonrisa dulce. Ya ha trabajado mucho. Ahora entendía el eco venenoso de sus palabras. Quería que descansara así, pero lejos de ellos, como un mueble viejo que se arrumba en el patio trasero porque ya no combina con la sala nueva. El que siembra sacrificio incondicional a veces cosecha la indiferencia más absoluta. La casa se hundió en un silencio pesado, sofocante, que parecía tragarme entera. Dejé la carne en el refrigerador y me dejé caer en el sofá gastado. Tomé el teléfono, las manos me temblaban sin control. Marqué el número de Valeria, mi hija, la misma mujer a la que le pagué la universidad, limpiando casas ajenas de lunes a domingo, destrozándome la espalda. Buzón de voz. Marqué el de Diego, mi hijo menor. Timbró 3 veces y me desvió la llamada. Era como si hubiera una conspiración silenciosa sucediendo a mi alrededor y yo fuera la única excluida. Por la noche no pude pegar el ojo. Me quedé dando vueltas en la cama, mirando las manchas de humedad en el techo, sintiéndome minúscula. ¿Habría ofendido a alguien? Siempre he sido una mujer que ayuda. Cuando Mateo perdió su empleo, hace años fui yo quien sacó de sus ahorros de vejez para prestarle dinero, un dinero que nunca volvió. Y mientras mi mente buscaba culpas donde no las había, una acción extraña cruzó por mi memoria como una aguja helada. Recordé a Leticia hace un par de meses revolviendo mi cajón de los documentos. Es para afiliarla a un seguro de gastos médicos, suegrita, había dicho sin mirarme a los ojos, tomando mi credencial del INE. Su uña acrílica roja repiqueteaba sobre el plástico de mi identificación. Un sonido seco que en su momento me pareció normal, pero que ahora me helaba la espalda. Yo se la di conmovida, pero nunca más volvió a mencionar ese seguro. En ese momento,
En la oscuridad de mi cuarto, un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Algo no encajaba. La humillante exclusión de esa tarde era apenas la punta del iceberg. Ellos no querían que yo fuera a esa comida dominical porque sabían que si me sentaba en esa mesa y cruzaba palabras con Valeria o Diego, una gran mentira se desmoronaría. A mis 68 años, pensaban que yo era una anciana ingenua a la que podían manipular, engañar y desechar a su antojo. No sabían que detrás de mi silencio y mis manos desgastadas se estaba gestando una tormenta. Mañana mismo iría a buscar respuestas a la casa de Mateo, sin imaginar que lo que descubriría al amanecer no solo destrozaría la imagen de la familia perfecta que tanto cuidé, sino que me arrastraría a la peor pesadilla financiera de mi vida. Una pesadilla firmada con mi propio nombre. A la mañana siguiente el sol picaba fuerte sobre el asfalto de la Ciudad de México, pero yo sentía un frío calador en los huesos. Me subí al camión, aferrada al tubo de metal, con la cabeza llena de preguntas que me asfixiaban. Necesitaba mirar a Mateo a los ojos, necesitaba entender por qué me borraban de la foto familiar de esa manera tan cruel. Al llegar a su casa en esa zona residencial que mi sudor y mis privaciones le ayudaron a pagar, toqué el timbre. Fue Leticia quien abrió. La puerta apenas se separó unos centímetros del marco lo suficiente para dejar ver su rostro perfectamente maquillado y esa mueca de fastidio que ya ni siquiera se molestaba en disimular. «Usted por aquí, señora», me soltó. «Señora». Ni siquiera doña Carmen, ni mucho menos suegra. Señora, como si yo fuera una vendedora ambulante interrumpiendo su mañana perfecta. Le pregunté por mi hijo, le exigí saber qué confusión había causado yo para ser desterrada de la carne asada. Ella cruzó los brazos, me miró de arriba abajo con un desprecio que me cortó la respiración y dijo: «A veces uno necesita un tiempo más reservado sin confusiones de gente mayor. Usted entiende, ¿verdad?». Y antes de que pudiera responder, la puerta de caoba se cerró de golpe a escasos centímetros de mi nariz. El clic de la cerradura resonó en el pasillo como el martilleo de un ataúd. Me quedé allí parada con los pies pegados al piso, tragándome una humillación que me quemaba la garganta. Desde los tiempos en que usaba ropa remendada y los niños ricos se burlaban de mí, me había jurado a mí misma que nunca dejaría que nadie me hiciera sentir pequeña otra vez. Pero allí, frente a la puerta de mi propia sangre, me sentí minúscula, como un insecto que acaban de aplastar por error. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? También sientes que tu voz es silenciada por aquellos a quienes les diste todo, porque el silencio duele, pero la traición que estaba a punto de descubrir me arrancaría el alma de tajo. Regresé a mi departamento arrastrando los pies. Fui directo al cajón de mi recámara, abrí la carpeta de plástico azul donde guardo mi CURP, mi credencial del INE y mis recibos. Todo estaba ahí aparentemente intacto. Me senté en la orilla de la cama, frotándome las sienes, tratando de convencerme de que tal vez yo estaba exagerando. Fue entonces cuando la pantalla de mi celular viejo se iluminó. Un pitido agudo rompió el sepulcral silencio de mi encierro. Era un mensaje de texto de un número corto. Mis ojos cansados se entrecerraron para leer las letras en la pantalla brillante. Banorte le informa: su préstamo personal por la cantidad de 35,000 pesos ha sido aprobado. Las mensualidades se descontarán automáticamente de su cuenta de pensión a partir del próximo mes. Leí ese mensaje una vez, 2 veces, 3 veces. El aire desapareció de la habitación. Préstamo personal, 35,000. Descuento en la pensión. Cada palabra era un ladrillo cayendo sobre mi pecho, aplastándome los pulmones. Nunca en mis 68 años había pedido un préstamo. Mi difunto esposo y yo vivíamos con la regla de oro: el pobre no puede deber, porque cuando el pobre debe, el pobre se hunde. Mi pensión es de poco más del salario mínimo. Apenas me alcanza para la renta, los servicios y la comida. Un descuento mensual significaba literalmente dejar de comer. Sentí que el estómago se me revolvía, un vértigo asqueroso me obligó a sostenerme del colchón. Mis manos temblaban con tanta violencia que apenas logré marcar el número de atención a clientes del banco. La operadora que contestó tenía esa voz burocrática, plástica y entrenada que carece de toda humanidad. Le expliqué casi a gritos, ahogada por el pánico, que yo no había solicitado ningún dinero, que se trataba de un fraude, de un error terrible de su sistema. El teclado de la mujer repiqueteó al otro lado de la línea.
Un sonido seco que me heló la espalda. Señora Carmen dijo con una frialdad cortante: aquí consta en el sistema que la contratación se hizo de manera presencial en sucursal. Se presentó su identificación oficial original comprobante de domicilio y se estampó su firma autógrafa. Pero yo no estuve ahí, grité sintiendo que las cuerdas vocales se me desgarraban. Puede abrir un reporte de aclaración, pero necesitará presentar pruebas legales de falsificación, respondió la máquina humana antes de colgar. El teléfono resbaló de mis manos y cayó al suelo. Me quedé mirando el plástico azul de mi carpeta. Presencial, identificación oficial, firma. Y entonces, como un relámpago que ilumina la noche más oscura, todo cobró un sentido monstruoso. Leticia. Leticia pidiéndome mi INE hace 2 meses para aquel supuesto seguro de gastos médicos. Mateo cambiando de coche repentinamente presumiendo un enganche que juró haber ahorrado. Ellos no me querían en la carne asada familiar del domingo porque sabían que la fecha de cobro se acercaba. Temían que en medio de la comida mi teléfono sonara con la notificación del descuento y yo hiciera un escándalo frente a mis otros hijos. No me estaban protegiendo de la fatiga, me estaban aislando para robarme. Me habían robado mi identidad, mi paz, mi único sustento para la vejez. Mi propio hijo, el hombre que llevé en mi vientre, el que amamanté de madrugada, me había lanzado a la miseria para complacer los caprichos de su mujer. Una lágrima caliente y pesada cayó sobre el dorso de mi mano temblorosa. No era una lágrima de tristeza, era una lágrima de rabia pura, espesa y venenosa. Pensaban que por ser vieja y estar sola yo me iba a doblar, que iba a llorar en silencio y aceptar la deuda para no manchar el nombre de la familia. No sabían que al arrinconarme de esa manera, acababan de despertar a una mujer que ya no tenía nada que perder. Aquella noche no pude probar bocado. Me quedé sentada en el sofá gastado de la sala con la televisión encendida en un canal cualquiera que solo escupía luces de colores sobre mi rostro en sombras. El silencio de mi departamento era ensordecedor. Las palabras de la operadora del banco seguían rebotando en mi cabeza como un eco maldito burlándose de mí. 35,000 pesos. Mi propio hijo, mi primogénito, había falsificado mi vida para robarme a escondidas. Miré mis manos temblorosas, esas manos manchadas por los años, por el cloro, por el trabajo duro. Me apreté el pecho sintiendo que el corazón me latía con un ritmo desbocado, casi enfermo. ¿En qué momento el niño que amamanté de madrugada se convirtió en mi verdugo? ¿En qué instante crié a un monstruo clasista capaz de dejar a su madre sin comer para complacer los caprichos de una mujer plástica y vacía? Mi mente traicionera y cruel viajó 33 años atrás en el tiempo. Recordé a Mateo cuando apenas tenía 10 años, y una noche empezó a retorcerse de dolor en su cama. El médico de la clínica nos dijo que eran solo gases, que le diera un té de manzanilla y esperara. Pero una madre sabe cuándo la muerte ronda a su cría. Lo cargué en brazos sintiendo su frente ardiendo en fiebre y lo llevé corriendo a un hospital privado. No tenía un peso partido por la mitad. Me quité mi anillo de bodas, la única joya de valor, el único recuerdo hermoso que tenía de mi matrimonio, y lo malvendí en una casa de empeño en el centro para pagar el quirófano. Mateo tenía apendicitis. Llegamos justo a tiempo. Su vida se salvó gracias a ese pedazo de oro que arranqué de mi dedo. Y ahora, décadas después, ese mismo hijo al que le salvé la vida me la estaba arrebatando peso a peso. Me hundió en la miseria, sin siquiera titubear, sin sentir asco de sí mismo. Las lágrimas que rodaban por mis mejillas no eran solo por Mateo, eran por todos ellos. El celular vibró sobre la mesa de centro, iluminando la oscuridad. Era Valeria, mi hija, la flamante licenciada. Contesté rápido buscando un refugio, buscando a alguien que me dijera que todo era una pesadilla ridícula. Valeria, hija, le rogué con la voz quebrada y el alma en un hilo, tu hermano sacó un préstamo a mi nombre, me falsificaron la firma. Del otro lado de la línea hubo un silencio pesado y sumamente culpable. Y entonces, como si me clavara un picayelo directo en el oído, Valeria respondió con un tono de absoluto fastidio, diciendo que Mateo le había contado que yo me había ofrecido a ayudarlo, rematando con que yo siempre había sido muy dramática y egoísta, y que nunca pensaba en la familia. Egoísta. La palabra resonó en mis oídos y me provocó una arcada de repulsión.
Yo que me pasé años enteros fregando retretes ajenos los fines de semana en casas de gente rica en las lomas de Chapultepec para que ella pudiera pagar su universidad privada. Yo que llegaba con las rodillas despellejadas y la espalda molida tras andar en peceros para servirle la cena caliente mientras ella estudiaba. Yo que usé los mismos zapatos remendados durante 5 largos años para que la señorita tuviera libros nuevos cada semestre. Egoísta, colgó el teléfono de golpe antes de que yo pudiera defenderme. Ese clic seco me partió el alma en dos. Habían decidido que yo era la villana de la historia simplemente porque me negaba a ser su cajero automático infinito. Estaban protegiendo a Mateo cerrando filas, dejándome tirada en la calle de la amargura. Me levanté del sofá arrastrando los pies como si llevara cadenas de plomo y me fui a encerrar al baño. Prendí la luz blanca y me miré al espejo manchado de sarro por las orillas. Vi a una anciana de 68 años. Vi mis canas, vi mi piel marchita y mis ojos rojos. Recordé a Leticia llamándome vieja a mis espaldas, creyendo que porque tengo arrugas ya no me funciona el cerebro. En su mundo de cirugías y lujos comprados a meses sin intereses, una madre es solo una sirvienta glorificada que debe dar todo hasta desangrarse y luego desaparecer sin hacer ruido para no afearles la foto. Pero mientras me lavaba la cara con agua helada, algo dentro de mi pecho hizo un crujido violento. No era mi corazón rompiéndose otra vez. Era mi dignidad harta de estar arrodillada poniéndose lentamente de pie. Me sequé el rostro con una toalla áspera. Me di cuenta de que la devoción de una madre puede ser su propia tumba si los hijos nacen sin alma. Si para ellos yo era una vieja tonta y egoísta que no merecía ir a la sagrada carne asada dominical, entonces les iba a demostrar lo que esta vieja era capaz de hacer para recuperar su tranquilidad y su nombre. No iba a derramar una sola lágrima más. El llanto se había secado y en su lugar solo quedaba una rabia fría, meticulosa y afilada como un bisturí. Mateo y Leticia pensaban que habían cometido el crimen perfecto, abusando de la confianza de una madre amorosa y abnegada. Se les olvidó un pequeño detalle a una mujer mexicana de mi generación: le puedes quitar el dinero, le puedes quitar la familia, pero si le pisoteas, el orgullo te arranca la vida entera. Me fui a dormir con el número de un abogado grabado a fuego en la memoria. La verdadera guerra apenas comenzaba. El eco del teléfono al colgar siguió taladrando mi oído durante horas. Valeria, la niña de mis ojos, la abogada que construí a punta de fregar pisos ajenos y lavar baños ajenos en las lomas de Chapultepec, me había llamado egoísta y había cortado la llamada como si yo fuera una apestada. Me quedé parada en medio de la sala rodeada por el silencio asfixiante de mis 4 paredes, sintiendo que me faltaba el aire. Mi propia hija no solo se había puesto del lado de Mateo, sino que dejó escapar con esa prepotencia que da la ignorancia la pieza que me faltaba en este macabro rompecabezas. Él nos dijo que tú te ofreciste a sacar el préstamo porque su negocio estaba mal. No te hagas la víctima. Ahora había escupido Valeria antes de colgar. Ofrecerme yo, que cuento las monedas de 10 pesos para completar el pasaje del pecero cada mañana. La sangre se me heló al comprender la magnitud de la traición. Mateo no solo me había robado el dinero y la paz, sino que había orquestado una campaña de desprestigio, pintándome ante mis propios hijos como una anciana loca que se arrepiente de sus propios favores. Me dejé caer en el sofá, abrazándome a mí misma para evitar que mi cuerpo se partiera en 1000 pedazos por los temblores. El dolor no era una metáfora. Sentía verdaderas cuchilladas físicas en el centro del estómago. Traté de respirar, de buscar una explicación lógica, pero mi mente, en un acto de crueldad y lucidez implacable, me arrojó un recuerdo directo a la cara. Fue hace apenas 2 meses. Leticia, mi adorada nuera, había venido de visita inusualmente amable, trayendo un pan de dulce y un café de olla. Suegrita, me dijo con esa voz melosa, que ahora sé que era el preludio de su estafa. Mateo y yo queremos meterla en nuestro seguro de gastos médicos para que esté bien protegida. Présteme su credencial del INE para sacarle una copia rápida aquí en la papelería de la esquina. Recordé con claridad escalofriante el repiqueteo de su uña acrílica larga y roja, como la sangre golpeando el plástico de mi identificación oficial. Ese sonido seco tac, tac, tac ahora resonaba en mi cabeza como la marcha fúnebre de mi propia dignidad.
Leticia se llevó mi credencial. Se tardó casi 2 horas en regresar excusándose con que había mucha fila y que la máquina de copias se había atascado. Yo, en mi infinita estupidez de madre confiada, hasta le preparé un té de canela para agradecerle el detalle y la preocupación por mi salud. Qué inmensa estupidez la mía. Nunca hubo tal seguro médico. Cuando le pregunté semanas después, me evadió diciendo que había un problema con el sistema de la aseguradora. El único problema era que la rata ya tenía el queso en la bolsa. No se llevó mi credencial para cuidarme en la vejez, se la llevó para suplantarme en el banco para falsificar mi firma, mientras Mateo servía de cómplice, riéndose a mis espaldas. Esa mujer con sus ínfulas de señora de sociedad y sus bolsos de marca comprados a crédito no era más que una delincuente de poca monta, una ladrona vulgar que usaba a mi hijo como tapete para limpiarse los pies llenos de lodo, y él, con su cobardía de siempre, se había dejado pisotear con tal de complacerla. La náusea me venció de golpe. Tuve que correr al baño a vomitar el coraje que me envenenaba las entrañas. Me arrodillé frente al inodoro de cerámica fría, jadeando, sintiendo que vomitaba pedazos de mi propio corazón destrozado. ¿Cómo sobrevive una madre al descubrir que el hijo que parió la ató de manos y se la entregó en bandeja de plata a los lobos? Quise llamar a Diego, mi hijo menor, el que siempre presumía de ser el pacificador de la familia, el que nunca tomaba partido. Con los dedos entumecidos y temblorosos, marqué su número buscando desesperadamente un salvavidas en medio de este naufragio. Diego contestó con un tono de fastidio inocultable. Le solté la verdad de golpe, le conté sobre el préstamo a traición, sobre la copia del INE robada con engaños, sobre la trampa asquerosa de Leticia. Hubo un silencio denso y cobarde en la línea antes de que Diego me clavara la última estaca. «Ay, mamá, por favor. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Mateo está muy estresado por las deudas de su tienda. No vayas a hacer un escándalo, no seas conflictiva por unos cuantos pesos». Conflictiva. Defender el maldito pan que me llevo a la boca en mi vejez era ser conflictiva. Sentí que me daban una bofetada con la mano abierta, una cachetada que me sacudió hasta la última neurona. «No te preocupes, Dieguito», le contesté, con una frialdad espectral que hasta a mí misma me dio miedo. «No voy a hacer ningún escándalo en familia. Lo voy a hacer directamente en el Ministerio Público». Le colgué el teléfono en la cara con furia. La tristeza y la depresión asfixiante se habían evaporado por completo en ese mismo instante. Ese ardor en el pecho ya no era agonía, era combustible puro. Me lavé la cara en el lavabo mirando mis arrugas muy marcadas bajo la luz blanca y dura del baño. Ya no veía a la viuda abnegada a la madre tapete que agachaba la cabeza para no incomodar a sus crías. Veía a una loba herida dispuesta a destrozar a quien se acercara a su madriguera. Leticia y Mateo creían que habían cometido el robo perfecto porque pensaban que el amor ciego de una madre me haría guardar silencio eterno. Se equivocaron de vieja. No iba a ser el cordero sacrificado en el altar de su codicia. Al amanecer iría directamente a buscar al licenciado Morales porque la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia, y esos dos canallas acababan de firmar su sentencia de exilio absoluto. Apenas amaneció me puse mis zapatos más cómodos y un pantalón negro, la misma ropa que suelo usar para ir a los funerales. Porque en el fondo eso era exactamente lo que iba a hacer: enterrar la imagen del hijo que yo creía tener. Tomé el pecero en la esquina de mi casa, sintiendo cada bache de la calle como un golpe directo a la columna. El trayecto hacia la tienda de materiales de construcción, donde Mateo trabajaba como gerente, se me hizo eterno. Veía por la ventanilla grasienta las calles de la Ciudad de México, los puestos de tamales humeantes, la gente corriendo al metro para ganarse el pan, honradamente, todos con sus propias cruces a cuestas. Yo llevaba la mía clavada en el pecho, sangrando en silencio. No había llorado en toda la noche. Las lágrimas se habían evaporado, dejando una costra de rabia pura y espinosa. Sabía perfectamente que si flaqueaba ahora, si dejaba que la maldita culpa materna me doblegara, estaría firmando mi sentencia de muerte en vida. El aire matutino olía a smog y a una desilusión amarga. Al entrar a la tienda, el estruendo de los montacargas y el polvo espeso del cemento me golpearon de frente. Mateo estaba detrás del mostrador principal, riéndose a carcajadas con un cliente, presumiendo esa falsa seguridad de hombre de negocios que siempre lo ha caracterizado.
Cuando levantó la vista casualmente y sus ojos se toparon de golpe con los míos, la sonrisa fanfarrona se le borró de tajo. Se puso blanco pálido como el yeso que vendía en costales. Pude ver el pánico crudo y desnudo asomándose en sus pupilas. Él sabía perfectamente por qué estaba yo ahí parada como un fantasma vengativo. No venía a traerle un itacate con comida caliente para su almuerzo. Venía a cobrarle la dignidad que me había robado a escondidas. Sin decir una sola palabra le sostuve la mirada penetrante. Se disculpó con el cliente tartamudeando, sudando frío, y me hizo una seña rápida para que pasáramos a la bodeguita del fondo, un cuarto oscuro y asfixiante atestado de cajas de azulejos rotos y facturas viejas. Cerró la puerta tras de nosotros como un criminal acorralado que teme ser descubierto por la policía. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Me vas a meter en un problema enorme con los dueños?», me susurró con voz temblorosa, intentando de inmediato hacerse la víctima de la situación. «El problema ya lo tienes encima». Mateo, le contesté con una voz que ni yo misma reconocí. Sonaba fría, metálica y filosa como una navaja recién afilada. «Explícame los 35,000 pesos que Banorte me va a descontar de mi miserable pensión por un préstamo que no pedí». Se pasó las manos por el pelo con desesperación, acorralado contra los estantes. Entonces tuvo el cinismo, el descaro absoluto de usar mis propias enseñanzas para justificarse. «El negocio de Leticia estaba quebrado, mamá. Estábamos ahogados en deudas de las tarjetas de crédito. Yo estoy metido hasta el cuello en el buró de crédito. Tú siempre nos enseñaste que la familia ayuda a la familia, que había que darlo todo por los nuestros en las malas». Esa excusa barata, esa manipulación emocional, fue como recibir un escupitajo hirviendo directo en la cara. «Ayudar es cuando tienes la decencia de pedir por favor», le solté, apretando los puños hasta clavarme las uñas en las palmas. «Robar, Mateo, robar es cuando tomas a escondidas a traición y falsificas la firma de la misma mujer que se quitó el pan de la boca para darte la vida». Mateo se enfureció al verse descubierto y humillado. Su cobardía natural se transformó instantáneamente en agresión defensiva. «No robé. Es un préstamo a tu nombre, pero lo voy a pagar yo. No seas dramática, no vayas a hacer una locura que me destruya la reputación y la vida», me gritó, con la vena del cuello a punto de reventarle por la tensión. Lo miré de arriba abajo, escaneando al hombre de 43 años, que lloriqueaba como un niño, sintiendo una lástima profunda y asquerosa por el hombrecillo patético que tenía enfrente, un títere manipulable escondido detrás de las faldas de su mujer. «Tú te destruiste solo, Mateo», le respondí implacable sin que me temblara un solo músculo de la cara. «Yo solo me estoy quitando el ancla para no ahogarme con ustedes. Voy a ir a la policía a levantar una denuncia». Abrió los ojos desorbitados, suplicando, estirando la mano para detenerme, pero yo ya había dado media vuelta. Salí de esa bodega respirando el polvo del cemento, abriéndome paso entre los clientes confundidos. Mis piernas temblaban de adrenalina, pero mi cabeza estaba más alta que nunca. Mientras caminaba sola por la banqueta agrietada, sintiendo el sol del mediodía quemarme las mejillas, supe que había cruzado una línea sin retorno. A veces escuchar hasta el final es el primer paso para no callar más. Si estás del lado de la verdad en esta historia, deja tu like. Me pregunto con el corazón en la mano, ¿cómo reaccionarías tú en mi lugar ante semejante cobardía? ¿Perdonarías a quien está dispuesto a dejarte durmiendo en la calle por mantener las falsas apariencias? Tomé un taxi de sitio, un lujo que casi nunca me permito por mi presupuesto ajustado, y le di al chofer la dirección de la oficina del licenciado Morales en pleno corazón del centro histórico de la ciudad. Necesitaba a un experto, a alguien que no se tocara el corazón para lidiar con sanguijuelas disfrazadas de familia. El despacho del licenciado era modesto, con muebles de madera muy gastada y montañas de expedientes apilados que olían a papel viejo. Don Arturo Morales, un hombre de 60 y tantos años, de mirada astuta y hablar pausado, me escuchó en absoluto silencio. Le conté cada detalle, desde el desprecio venenoso de Leticia al prohibirme ir a la carne asada, hasta la confesión cobarde de mi hijo en la ferretería. El abogado se acomodó los lentes sobre el puente de la nariz y soltó un golpe seco sobre su escritorio de caoba. «Doña Carmen», me dijo con voz grave y solemne, «vamos a solicitar hoy mismo los videos de las cámaras de seguridad de la sucursal bancaria mediante una orden judicial. Porque esto no es solo un pleito doméstico o un abuso de confianza. Estamos hablando de fraude agravado y usurpación de identidad.
Sentí que el estómago se me encogía, pero él no había terminado de lanzar la bomba. Si comprobamos como usted sospecha que su nuera fue quien firmó los pagarés haciéndose pasar por usted, usando la credencial del INE robada, el delito amerita cárcel directa, sin derecho a fianza. La palabra cárcel flotó en el aire del pequeño despacho, densa, fría y aterradora. El jaque mate estaba finalmente sobre la mesa, y yo iba a tirar los dados sin que me temblara el pulso, porque la justicia, cuando llega tarde, tiene que llegar con todo su peso. El trayecto de regreso a mi departamento fue un borrón de calles grises y claxones histéricos. Al abrir la puerta, el silencio de mi casa me recibió como un golpe en la boca del estómago. Apenas me había quitado los zapatos con los pies hinchados de tanto caminar cuando el celular empezó a vibrar sobre la mesa con la insistencia de una alarma sísmica. Era Valeria, mi hija, la abogada que se daba golpes de pecho con la moral, me gritó desde el primer segundo en que contesté. La policía. Sentí que la sangre me hervía a borbotones. Traté de explicarle el fraude, el robo descarado de mi pensión, pero ella me cortó de tajo con una frialdad que me congeló los huesos. Eres una egoísta, mamá. Siempre quieres ser la víctima. Es tu hijo, por el amor de Dios. Los trapos sucios se lavan en casa, no destruyendo a la familia por unos malditos pesos. Me colgó el teléfono en la cara. El clic de la llamada finalizada resonó en el departamento vacío como el chasquido de un látigo sobre mi espalda. Me dejé caer en el sofá abrazándome las rodillas gastadas, destruyendo a la familia. Ellos me estaban empujando por el precipicio de la miseria, y yo resultaba ser la mala del cuento por negarme a saltar. La traición me dolía más que el hambre, más que el cansancio acumulado de todos esos años fregando pisos para pagarles sus caprichos. Minutos después el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Diego, mi hijo menor, el eterno cobarde que siempre huía de los problemas y se lavaba las manos. «Ay, jefa», me dijo con ese tonito condescendiente que usan para darle el avión a los niños pequeños o a los locos, «ya bájale 2 rayitas a tu coraje. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Mateo solo tuvo un tropezón financiero. No vayas a cometer una locura de vieja amargada que luego no puedas echar para atrás». Vieja amargada. Esas 2 palabras se me clavaron directo en el esternón, pero en lugar de hacerme llorar, encendieron una hoguera implacable en mis entrañas. ¿De cuándo acá defender el plato de lentejas que me como al día es ser una vieja amargada? Mis 3 hijos, la sangre de mi sangre, habían cerrado filas para proteger al ladrón, dejándome a mí, la madre que se partió el lomo por ellos, a la intemperie. Querían que me quedara callada, sumisa, tragándome el veneno de su desprecio con una sonrisa de abuelita resignada, pero sacaron el cobre con la persona equivocada. Me levanté del sillón, caminé hacia el espejo del pasillo y me miré fijamente bajo la luz amarilla. Tenía los ojos hinchados y las ojeras muy marcadas, pero mi mirada era de puro acero. Si querían a una vieja amargada, les iba a dar una verdadera pesadilla. No iba a derramar una sola lágrima más por ese atajo de cobardes. Pasaron 4 días eternos y silenciosos. 4 días en los que sobreviví a base de frijoles de la olla y tortillas frías porque el banco ya me había ensartado el primer maldito descuento en mi raquítica pensión. Cada bocado me sabía a ceniza, a injusticia pura y dura. Nadie me llamó. Ni Valeria, ni Diego, ni mucho menos Mateo. Me habían aplicado la ley del hielo esperando que el aislamiento me quebrara, que la soledad de estas 4 paredes me hiciera suplicarles perdón por atreverme a defenderme. ¡Qué ilusos! La mañana del 5.º día mi celular sonó con un número desconocido. Era el licenciado Morales. Su voz sonaba grave, formal, pero con un filo de triunfo indudable que me hizo dar un respingo. Doña Carmen, me dijo sin rodeos, ya tenemos las imágenes de las cámaras de seguridad del banco. Logramos la orden judicial y el gerente no tuvo más remedio que soltar los videos del día y la hora exacta en que se firmó el pagaré a su nombre. Sentí que el corazón me daba un vuelco y se me atoraba en la garganta, asfixiándome. Agarré mi bolso desgastado y salí disparada hacia el centro en el primer pecero que pasó. Cuando llegué a su despacho sudando frío, el abogado giró el monitor de su vieja computadora hacia mí. El video era en blanco y negro, algo granulado, pero lo suficientemente nítido. Ahí estaba Mateo sentado frente al escritorio del ejecutivo, de cuenta frotándose las manos con ese nerviosismo de rata acorralada que le conozco tan bien. Pero lo que me heló la sangre en las venas no fue él. A su lado había una mujer.
Llevaba unos lentes oscuros enormes, un cubrebocas negro tapándole media cara y... mi rebozo, ese rebozo gris de lana herencia de mi madre, que se me había perdido misteriosamente la última vez que fueron a visitarme a la casa. Fingió tener una tos terrible, doña Carmen, me explicó el licenciado señalando la pantalla. Dijo que venía saliendo del hospital con neumonía y que por eso no podía quitarse la mascarilla ni hablar mucho. Me acerqué a la pantalla hasta casi rozarla con la nariz, aguantando la respiración. La mujer del video levantó la mano derecha para firmar los papeles y ahí lo vi claramente. Ese ademán pretencioso al tomar la pluma, esa uña acrílica larga y puntiaguda roja, como el mismísimo infierno. Era Leticia. La muy perra se había disfrazado de mí, había usado mi ropa robada para completar su teatro barato, haciéndose la mosca muerta para arruinarme la vida. No solo me robó la credencial del INE con el pretexto asqueroso del seguro médico, planeó la estafa con una frialdad sociópata y enfermiza. Y mi hijo estaba sentado a su lado, validando el teatro, entregando a su madre al matadero financiero para que su mujercita no perdiera su nivel de vida plástico. Licenciado, dije con una calma sepulcral que asustó al propio abogado, esa mujer es mi nuera Leticia. Proceda con la denuncia penal por fraude agravado y usurpación de identidad, que se pudran los dos en la cárcel. Había llegado la hora de sacar la basura. El proceso legal se echó a andar con la frialdad de una máquina trituradora. Firmé los papeles en el despacho del licenciado Morales, sintiendo que cada trazo de mi bolígrafo era un clavo más en el ataúd de mi familia. Los días siguientes fueron un limbo asfixiante, una calma chicha que precede a los huracanes categoría 5. Y el huracán tocó tierra un jueves por la tarde. Yo estaba en la cocina, enjuagando los platos de mi comida solitaria, cuando el celular empezó a sonar con esa estridencia que avisa las desgracias. Era Valeria. Mi hija no saludó. Me ladró al oído con furia ciega, reclamándome si acaso estaba mal de la cabeza por mandarle un citatorio penal a Mateo. Quería saber si mi objetivo en la vida era ver a mi propia sangre pudriéndose en el reclusorio. Me sequé las manos en el delantal con una parsimonia que me sorprendió. Le contesté arrastrando cada palabra que tomar sin avisar, y disfrazarse para falsificar firmas no era un error de cálculo, sino un robo descarado. Me colgó de golpe, dejándome el pitido zumbando en la oreja. Parecía que colgarme en la cara se había convertido en el deporte nacional de mis hijos. Me quedé mirando la taza de café a medio tomar, preguntándome en el silencio de la sala si realmente me había vuelto un monstruo. La culpa materna es un animal sarnoso que te come por dentro, pero esta vez me negué a dejarla morder. Apenas daban las 8 de la noche y ya me había puesto la pijama de franela buscando un refugio en mi cama, cuando los golpes en la puerta principal hicieron retumbar las paredes del departamento. No eran toques de visita, eran puñetazos rabiosos, desesperados y violentos. Una voz ahogada bramaba desde el pasillo exigiendo que abriera la maldita puerta. Me amarré la bata a la cintura, sintiendo que el corazón me latía en la garganta, pero caminé despacio. Al abrir la puerta, Mateo entró como un toro desbocado, empujándome con la mirada. Traía en la mano el papel del Ministerio Público arrugado y sudado. Estaba temblando de pies a cabeza, lívido, con los ojos inyectados en sangre. Avanzó hacia mí escupiéndome en la cara que si de verdad le iba a hacer eso, agitando el documento a escasos centímetros de mi nariz, gritando que lo iba a mandar a la cárcel por unos pinches pesos. Cerré la puerta detrás de él con una calma espectral, bloqueando a las vecinas chismosas que ya asomaban las narices por la escalera. Miré a ese hombre de 43 años, alto y corpulento, y busqué en sus ojos al niño que tantas veces arrullé en mi pecho cuando ardía en fiebre. Ya no quedaba rastro de él. Era un extraño consumido por el pánico. Le respondí con la voz tan firme que cortaba el aire denso de la sala, advirtiéndole que yo no lo estaba mandando a ningún lado. Le dije que él solito compró su boleto al reclusorio cuando dejó que Leticia se pusiera mi rebozo para robarme la pensión. Él soltó una carcajada histérica desquiciada que me puso la piel de gallina. Me gritó a todo pulmón que su negocio estaba en la quiebra, que se estaba hundiendo y que yo prefería pisotearlo antes que darle la mano. Y entonces soltó la navaja, me llamó una vieja fría, egoísta, perfecta, que nunca se equivoca. El insulto me atravesó el pecho como un machetazo profundo. Yo que vendí mi anillo de bodas para operarlo. Yo que me salté comidas enteras para que él comiera carne. La indignación me subió desde la punta de los pies como lava hirviendo, quemando cualquier rastro de piedad.
le repliqué acercándome a él sin un milímetro de miedo en el cuerpo, preguntándole cómo se atrevía a llamarme egoísta. Le dejé muy claro que egoísta es usar el vientre que te parió como un cajero automático. Lo miré con asco y le dicté mi sentencia: yo soy su madre, no su esclava, y muchísimo menos el tapete para que su mujercita se limpie el lodo de los zapatos. Se quedó pasmado. Nunca en toda su vida me había escuchado levantar la voz, mucho menos usar ese tono de desprecio absoluto y tajante. El macho arrogante empezó a desmoronarse ahí mismo en medio de mi sala. Trató de cambiar la táctica de inmediato, acudiendo a la vieja y confiable manipulación emocional. Los ojos se le llenaron de lágrimas de cocodrilo y me suplicó con la voz quebrada en llanto que retirara los cargos. Me juró por Dios que me iba a pagar cada centavo, rogándome que no dejara a sus hijos sin padre. Una sacudida de duda traicionera me recorrió la espina dorsal. Por un milésimo de segundo quise abrazarlo y ceder a la costumbre del perdón ciego. Pero luego recordé a Leticia riéndose a mis espaldas, recordé a Valeria colgándome, recordé el asqueroso desprecio de excluirme de la comida familiar. Con una dureza que no sabía que tenía escondida, le advertí que el perdón era gratis, pero evitar la cárcel les iba a costar carísimo. Le di un ultimátum: o me devolvían mi dinero y limpiaban mi nombre ante el banco, o dejaría que la ley los despedazara sin piedad, y le ordené que se largara inmediatamente de mi casa. Mateo abrió la boca incrédulo ante la mujer de acero que tenía enfrente. Me miró con un odio tan puro, tan negro y venenoso, que sentí un escalofrío recorriéndome la nuca. Dio media vuelta, pateó la mesita de centro haciendo volar unos portavasos y salió azotando la puerta con una violencia que hizo temblar hasta los cimientos del viejo edificio. Escuché sus pasos pesados resonar por el pasillo, maldiciendo por lo bajo, maldiciendo el día en que nací. Escuché el ascensor abrirse y llevárselo lejos de mí. Y entonces, solo entonces, cuando el silencio del departamento volvió a envolverme como una mortaja de hielo, me rompí en 1000 pedazos. Me dejé caer de rodillas sobre la alfombra gastada. Lloré a gritos sola, con el cuerpo entero vibrando por el espasmo del dolor más agudo de mi vida. Lloré por la familia que acababa de amputarme para poder sobrevivir a la intemperie. Lloré por el primogénito que había perdido para siempre, no detrás de unas rejas, sino en el abismo oscuro de la codicia y la miseria humana. Lloré hasta quedarme vacía, hasta que la garganta me supo a sangre y a sal. Pero en medio de ese charco de lágrimas, apoyada contra las patas del sillón de la sala, me di cuenta de una verdad absoluta e inquebrantable: no podía rendirme ahora. Si me doblaba, si retiraba la demanda por lástima, ellos seguirían usándome hasta dejarme en los puros huesos. Y lo que era peor, si no les ponía un alto definitivo, el día de mañana se atreverían a hacerle lo mismo a alguien más, tal vez a mis propios nietos inocentes. Me sequé la cara con la manga gruesa de la bata, me levanté despacio y caminé hacia mi cuarto con la frente en alto. La batalla final apenas se asomaba en el horizonte. El viernes amaneció con un cielo plomizo tan gris como el hueco que sentía en el pecho tras haber echado a mi propio hijo a la calle. El teléfono sonó temprano, sacándome de ese trance amargo en el que me había sumido mientras miraba el fondo de mi taza de café de olla. Era el licenciado Morales, y su tono de voz traía un filo de urgencia que me despabiló al instante. Doña Carmen, me dijo, el abogado de su hijo acaba de comunicarse. Están desesperados. Quieren proponer un acuerdo reparatorio en mensualidades para evitar que la denuncia llegue al juzgado penal. Mi primera reacción fue un rechazo visceral. Una parte de mí, la loba herida y traicionada, quería decirles que se fueran al diablo, que dejara que la ley los devorara vivos en la cárcel. Pero la otra parte, la madre que aún respiraba bajo capas de escombros, dudó. ¿Iba realmente a mandar al padre de mis nietos a una celda asquerosa? Esa duda me carcomió el alma durante toda la mañana, una guerra civil entre la sed de justicia y la maldita sangre que me corre por las venas. Al final, le pedí a don Arturo que agendara la reunión para el sábado en su despacho. No iba a ceder fácil, quería verlos sudar, quería mirarlos a los ojos cuando me suplicaran perdón. Llegué al bufete con la espalda recta y el mentón en alto, vestida con mi mejor ropa, la que guardo para las ocasiones donde no se puede demostrar ni una gota de debilidad. Al abrir la pesada puerta de madera, la tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Mateo estaba encogido en su silla con los ojos inyectados en sangre, mirando al piso y con las manos temblando sobre sus rodillas. Parecía un animal apaleado.
A su lado Leticia intentaba mantener su ridícula pose altiva. Llevaba los brazos cruzados y la mandíbula trabada mirándome con un resentimiento y un coraje mal disimulados. El abogado de ellos, un hombre joven de traje caro, carraspeó y comenzó a hablar con esa condescendencia que me hierve la sangre. Señora Carmen, mis clientes reconocen que hubo un malentendido con ese préstamo, dijo intentando suavizar la canallada. Un malentendido. Lo interrumpí en seco clavando mis ojos directamente en los de mi nuera. No le llame malentendido al fraude, al robo de identidad y a la bajeza de disfrazarse de mí. Eso es un delito que se paga tras las rejas. Leticia se removió en su asiento bufando como fiera acorralada. Ay, por favor, señora, no sea tan exagerada. Solo fue un préstamo temporal. Lo íbamos a pagar. Nadie la iba a perjudicar. Escupió revelando su cinismo incorregible. La desfachatez de esa mujer fue la chispa que detonó el polvorín. El licenciado Morales no le dio tiempo de seguir destilando veneno. Sacó de su maletín un folder y esparció sobre la mesa de cristal las pruebas irrefutables. Les explicó con una frialdad quirúrgica que las imágenes del banco y el peritaje de firmas estaban listos y que el Ministerio Público no iba a tener piedad con una estafa de esa magnitud. Ante la inminencia del reclusorio, el teatrito del matrimonio perfecto se derrumbó frente a mis ojos de forma patética. Mateo, desesperado, intentó salvar su pellejo y empezó a justificar su cobardía con lágrimas. Mamá, el negocio se estaba hundiendo, no sabía qué hacer, te lo juro que no quería lastimarte, chilló mi hijo, exhibiendo su miseria humana en todo su esplendor. Ver cómo lloriqueaba frente a la mujer que había maquinado todo me revolvió el estómago. Era una escena grotesca, la confirmación de que esa tipa lo manipuló por completo, y él, por debilidad y falta de pantalones, se dejó envenenar para arruinar a su propia madre. El abogado de ellos, sudando a mares, puso el documento de conciliación sobre la mesa. Ofrecían devolver los 35,000 pesos en 24 mensualidades congeladas, devolviendo en el primer pago lo que ya me habían descontado a cambio de que yo retirara la demanda penal. Miré el papel, luego a Mateo y finalmente a Leticia. Mi corazón bombeaba a 1000 por hora. La mujer a la que antes le cerraban la puerta en la cara, ahora tenía el poder absoluto de destruir sus vidas con un solo garabato de mi pluma. Acepto el acuerdo, sentencié cortando el aire de la habitación con una condición no negociable. Este acuerdo se firma ante la autoridad y a la primera mensualidad que me fallen, se reactiva la demanda sin piedad. Pero además quiero que los dos se arrodillen y me pidan perdón aquí y ahora. Mirándome a los ojos, hice una pausa saboreando el terror en sus pupilas, y más les vale que sea sincero porque me daré cuenta si no lo es. El silencio que siguió fue sepulcral. Mateo no lo dudó ni un segundo. Se levantó de su silla, como si cada movimiento le costara la vida, arrastró los pies hasta quedar frente a mí y se dejó caer de rodillas sobre la alfombra. Perdóname, mamá. Me equivoqué mucho, te mentí, te usé y no tengo perdón, sollozó con lágrimas gruesas y verdaderas resbalando por sus mejillas. Sentí el instinto primitivo de abrazarlo, de consolar a mi niño, porque aunque me había destrozado, seguía siendo mi hijo, pero me mordí los labios para no ceder y contener mis propias lágrimas. Levántate, Rodrigo, le ordené secamente. Luego giré la cabeza hacia Leticia. Estaba rígida, aferrada a los reposabrazos, peleando una guerra inútil entre su orgullo arrogante y el terror ciego de terminar durmiendo en una plancha de cemento en la cárcel. Y tú, le lancé con el desprecio más hondo que pude acumular. Tú pensabas que yo era una vieja tonta que no entendía de bancos. Pues esta vieja tonta hoy tiene la última palabra sobre tu libertad. Híncate o me levanto de esta mesa. Su labio inferior tembló. El pánico y la necesidad terminaron por arrastrarla al suelo. Lentamente, humillada hasta la médula, dobló las rodillas. Perdón, señora, susurró con voz estrangulada, un perdón vacío, mecánico, pero absolutamente suficiente para mí. Firmé el AO con un pulso de hierro. Salí de esa oficina sintiendo que había cruzado un abismo. No me llevé el amor de mi hijo, pero había recuperado algo que vale muchísimo más: mi identidad, mi vida y mi dignidad intacta. Los primeros meses después de firmar aquel acuerdo en el despacho del licenciado Morales fueron como habitar en un cementerio. Cada día, 5 del mes, mi celular viejo vibraba con una notificación fría y burocrática del banco informando que la transferencia de Mateo Silva había sido recibida. Veía esos malditos 10,000 pesos brillando en la pantalla y sentía un nudo asfixiante en la garganta.
Ese dinero no era un trofeo de victoria, era la lápida de mi familia. No me sentía como una madre que ha hecho justicia, me sentía como una agiotista despiadada, cobrándole a un extraño. Mi departamento de 3 recámaras se hundió en un silencio tan espeso que hasta el zumbido del refrigerador me lastimaba los oídos. Las vecinas del edificio Doña Lourdes y Doña Chela me detenían en el pasillo cuando bajaba por las tortillas para palmearme la espalda susurrando con ese morbo disfrazado de lástima que no me dejara pisotear por esa nuera víbora. Pero ellas no sabían que por las noches la soledad me masticaba viva en la oscuridad. Me preguntaba con el alma desgarrada si había valido la pena cambiar las risas escandalosas de mis nietos por tener la pura razón legal. La respuesta a esa tortura mental me golpeó en la cara unas semanas después, justo en el pasillo de los jabones del supermercado. Doblé la esquina del anaquel con mi carrito medio vacío, y ahí estaba Diego, mi hijo menor. Cuando nuestros ojos se cruzaron, él bajó la mirada como un delincuente y dio un paso atrás intentando escabullirse como si yo fuera una indigente pidiendo limosna. Le grité su nombre con una voz que hizo voltear a 2 demostradoras. Se detuvo en seco tieso como una tabla y me saludó con una mueca forzada. Le pregunté directamente si pensaba borrarme de su vida para siempre solo por haberme defendido de un robo descarado. Se rascó la nuca y con un cinismo que me revolvió los frijoles en el estómago, me soltó que la situación era muy complicada, que Mateo andaba por la calle de la amargura, que Valeria estaba, que echaba chispas y que él prefería mantenerse neutral para no hacer más corajes. La palabra neutral me supo a veneno puro en la lengua. Le clavé la mirada sintiendo que la poca paciencia que me quedaba se evaporaba en un instante. Le escupí con un asco indescriptible que en las injusticias, el que se dice neutral solo le está sosteniendo la bolsa al ladrón para que escape, dejándolo clavado como un poste en medio del súper mientras yo me alejaba con la cabeza en fur alto. Regresé a mi departamento temblando de rabia, dispuesta a arrancar la línea del teléfono fijo de la pared para no saber más de esa bola de malagradecidos. Pero el destino tiene una forma muy retorcida y burlona de mover sus fichas en el tablero. Justo cuando me estaba sirviendo un plato de sopa de fideo recalentada para engañar al hambre, el celular comenzó a sonar. Era Valeria. Mi corazón dio un brinco tan violento que casi tiro la cuchara. Llevaba meses sin escuchar su voz desde aquel maldito día en que me llamó vieja amargada y egoísta por defender mi pensión. Dudé en contestar, temerosa de recibir otro balde de humillaciones gratuitas, pero el instinto de madre siempre te traiciona. Al presionar el botón verde, no escuché reclamos ni soberbia, sino un llanto ahogado, desesperado, casi animal. Mi hija sollozaba ahogándose con su propia saliva, rogándome perdón y llamándose a sí misma una reverenda estúpida. Sentí que el piso de mosaico se movía bajo mis pies. Me rogó con desesperación que la dejara ir a mi casa en ese mismo instante. Cuando abrí la puerta media hora después, me encontré con una mujer completamente deshecha, con el rímel corrido, manchándole las mejillas y temblando de pies a cabeza, como si tuviera hipotermia. Valeria se desplomó en el sofá viejo de la sala, agarrándose la cara a 2 manos. Entre hipos y lágrimas de pura amargura, me confesó el verdadero infierno que se estaba viviendo en casa de su hermano mayor. El teatro barato de la familia perfecta y adinerada se había derrumbado estrepitosamente. Mateo había tenido que malbaratar su coche del año para poder cubrir las mensualidades puntuales que me debía. Y Leticia, la flamante señora de las uñas acrílicas y bolsos de diseñador, había tenido que tragarse su maldito orgullo y meterse a trabajar de cajera en una tienda departamental para no morirse de hambre, apretando mis manos arrugadas con una fuerza que me dolió. Valeria me contó que Mateo se había emborrachado el día anterior y le había confesado con lujo de detalles cómo Leticia planeó el robo de mi credencial del INE. Me lloró de rodillas, maldiciendo la cobardía de su hermano y suplicando que la perdonara por haberme dejado sola, por haberme insultado, cuando la única ciega y egoísta había sido ella. Escuchar la verdad salir por fin de los labios de mi propia hija fue como recibir un bálsamo de hielo sobre una quemadura de 3er grado. No sentí ningún triunfo macabro, ni me dieron ganas de gritarle un "te lo dije". Solo sentí una compasión inmensa por la infinita ceguera de mi propia sangre. Le acaricié el cabello despeinado exactamente como lo hacía cuando era una niña pequeña que llegaba con las rodillas raspadas de la escuela
y le dije con muchísima calma que el perdón no se pide llorando, se demuestra con hechos. Le dejé muy claro que no me alegraba ni un poquito la desgracia económica de su hermano, pero que el karma es un cobrador implacable, que no perdona plazos ni hace descuentos a nadie. Valeria, limpiándose las mejillas empapadas con el dorso de la mano, me preguntó tímidamente si quería que ella fuera a buscar a Mateo para obligarlo a venir y darme la cara como un hombre. Mi respuesta fue tajante y cortante como un cristal roto. A los hombres débiles no se les arrastra hacia la luz. Se les deja chillando en la oscuridad que ellos mismos crearon hasta que aprenden a encender su propia cerilla. Esa tarde, tomando café de olla y comiendo pan dulce con mi hija arrepentida, entendí que el huracán había pasado dejando un desastre a su paso. Sí, pero los cimientos de mi dignidad estaban intactos. La reconstrucción de mi familia iba a ser exageradamente lenta, dolorosa y llena de cicatrices imborrables, pero por primera vez en toda mi vida, esa reconstrucción se iba a hacer exclusivamente bajo mis propias reglas. Un año después del amargo acuerdo firmado en el despacho, recibí el último pago en mi cuenta bancaria. Estaba todo pagado mi nombre, por fin estaba limpio, y yo había regresado a cero, pero la libertad tenía un sabor a ceniza. No era rica, no me sobraba ni un peso partido por la mitad, pero estaba libre de la deuda asquerosa que yo no hice, y de la identidad que me habían robado a traición. Pasé mi cumpleaños número 69, de una manera que jamás imaginé, sola en mi pequeña cocina, horneando un pastelito de caja de esos baratos que solo llevan aceite y huevos. Prendí una velita de colores de paquete y me canté las mañanitas a mí misma frente al azulejo descarapelado. Parecía una escena tristísima, la estampa perfecta de una vieja abandonada, pero en el fondo era liberador, porque por primera vez no tenía que agachar la cabeza ni tragarme el coraje para darle gusto a una bola de malagradecidos. Me preguntaba mientras el glaseado se derretía si el precio de no dejarme pisotear era morirme rodeada de paredes mudas en lugar de las risas de mis nietos. Unos días después, el destino me soltó una bofetada helada mientras estaba en la panadería comprando bolillos para mi cena. Allí en la fila de la caja me topé de frente con Leticia. Me vio y se puso tiesa, incómoda, porque desde aquel día en la oficina del abogado no nos habíamos cruzado ni las miradas. La gente en la fila nos clavaba los ojos esperando el chisme mientras la cajera contaba el cambio con lentitud. El silencio entre nosotras era espeso, asfixiante, de esos que esconden cuchillos bajo la lengua. De pronto, con una voz que apenas si le salía del pecho, me soltó que sabía que no me agradaba, pero quería que supiera que había aprendido la lección. La escudriñé de pies a cabeza. Ya no era esa mujer arrogante llena de ínfulas y soberbia plástica, sino una mujer genuinamente quebrada y humillada por sus propias decisiones. Me confesó que entendió por la mala que no se puede usar a las personas por más desesperado que uno esté para tapar las apariencias. Le contesté con voz de hielo que el perdón no se regala y que si algún día había un acercamiento, tomaría muchísimo tiempo porque yo no recojo la basura que ya saqué de mi casa. Regresé a mi departamento masticando ese encuentro, entendiendo de golpe una verdad brutal. Perdonar jamás va a significar olvidar y reconstruir una familia. No significa volver a lo que era antes, porque el pasado que teníamos estaba podrido y enfermo de conveniencia. A veces necesitas que el huracán te arranque el techo para darte cuenta de que los cimientos eran de lodo. Decidí dejar de ser un fantasma en mi propia casa y me metí a un grupo de la tercera edad que se reunía en el parque los martes y jueves. Aprendí a hacer flores de papel crepé en una iglesia cercana y me obligué a caminar por las mañanas respirando el aire fresco antes de que el sol de la ciudad calentara fuerte. Por primera vez en casi 70 años estaba aprendiendo a ponerme en primer lugar, y eso no era egoísmo, carajo, era pura y absoluta supervivencia. Había vivido siendo el tapete de todo el mundo, olvidándome de mí para que a mis hijos no les faltara nada. Pero la lección de la vida estaba a punto de cerrar su círculo más doloroso. Una mañana, regresando de mi caminata, vi a Mateo parado en la puerta de mi edificio. Mi corazón se disparó a 1000 por hora porque hacía casi 1 año y medio que no nos hablábamos. Traía una bolsa de plástico en las manos temblorosas y los ojos inyectados en sangre como si llevara semanas sin poder dormir. El silencio entre ambos
fue aplastante, lleno de todo el veneno y las palabras que nos habíamos tragado. Estiró la bolsa con torpeza y me murmuró que me traía la fruta que me gustaba, mango mamey y otras cosas. Tomé la bolsa sintiendo que pesaba toneladas, sabiendo que era una bandera de paz, el intento torpe de un hombre roto por reconstruir sus ruinas. Con la voz quebrada por los sollozos, me suplicó perdón, confesando que pasó todo este tiempo, odiándome, creyendo que yo lo había traicionado, hasta que se dio cuenta de que el verdadero verdugo, el que usó y lastimó sin piedad, fue él mismo. Lloraba a lágrima viva en plena calle, jurando que nunca más volvería a hacerle algo así a nadie. Dejé caer la bolsa al suelo y lo abracé con todas mis fuerzas acumuladas. Le dije al oído que lo perdonaba, porque la carne es débil. Pero el amor de madre, cuando tiene límites, es lo único que realmente salva. Poco a poco mi hijo fue regresando a mi vida, confesándome que había vendido su parte del negocio tóxico y que ahora trabajaba como empleado ganando menos, pero durmiendo en paz por las noches. Hoy tengo 70 años, mi casa sigue siendo pequeña y mi pensión sigue siendo raquítica, pero mi nombre está rechinando de limpio y mi dignidad se mantiene intacta. No soy la vieja que todos pisoteaban. Aprendí a punta de chingadazos que la dignidad no es negociable y que uno mismo le enseña a los demás cómo debemos ser tratados. Ahora les dejé muy claro que no soy una escalera ni un maldito puente para que nadie cruce y luego me abandone a mi suerte. El atardecer trae paz después de la tormenta. Si esta historia te ayudó a sanar algo por dentro, compártela. Y cuéntame en los comentarios qué palabra define esta historia para ti. Tu voz es importante para nuestra comunidad porque cada lágrima compartida es un paso más hacia nuestra propia sanación. La historia y los personajes aquí presentados son una obra de ficción creada con fines de entretenimiento y reflexión. Sin embargo, los temas oscuros que se abordan, como el abuso financiero a personas mayores, la usurpación de identidad y la violencia psicológica dentro del núcleo familiar, son realidades dolorosas que ocurren todos los días en nuestra sociedad. Si te encuentras en una situación similar o conoces a alguien que esté sufriendo cualquier tipo de abuso, manipulación o explotación, por favor no te quedes callada. Busca ayuda de inmediato con las autoridades competentes, acércate a instituciones de protección al adulto mayor o confía en una persona de tu entera seguridad para denunciar. Romper el silencio es tu derecho y el primer paso para recuperar tu vida. No estás sola.